Fanny-Tay. Esta es la práctica número 5 denominada aplicaciones de diodos, fuente de voltaje. El objetivo de esta práctica es analizar y reconocer circuitos rectificadores de media onda y onda completa, y el uso del filtro dentro de fuentes de voltaje, así como el comportamiento del Zener como elemento regulador de voltaje. En la parte A de este laboratorio nos piden ensamblar el circuito A sin el capacitador y con la ayuda del osciloscopio observar y dibujar la señal de LDT. Este es el circuito A, es un circuito sin filtro y ahora procedemos a quitar el capacitador. Ahora procedemos a ver la señal que nos emite. Como se ve aquí abajo, esta es la señal que nos emite este circuito sin el capacitador. Ahora procedemos a la otra parte que nos dicen desconectar el diodo 2 del circuito para observar nuevamente el DLDT con el osciloscopio y dibujarlo. Procedemos a quitar el diodo 2. Una vez que se quitó, procedemos a ver la señal que emite. Como se puede observar aquí abajo, esta es la onda que emite sin estos dos componentes, sin el capacitor ni el segundo diodo. Gracias. Soremi Balbás, procediendo con la parte B de la práctica número 5, nos pide que en el circuito A ahora conectemos un capacitador, por lo que vamos a proceder a conectar el capacitador en esta parte. Capacitador, aquí lo elegimos. Lo conectamos en esta parte. El valor de ese capacitor tiene que ser de 10 microfarads. Entonces cambiamos acá. Con este nuevo circuito nos pide que calculemos cómo ahora va a ser esa señal transmitida por VLS, pero nos las piden de que sea con un canal de el osciloscopio en corriente directa, por lo cual vamos a colocar el multímetro en corriente directa. Agarramos el componente, lo posicionamos por el capacitador y lo colocamos en corriente directa. Procedemos a hacer la simulación y nos daría una señal como la siguiente. El voltaje nos dio un valor de 9,029 voltios. Eso sería para este circuito calculado. Andrés Quilote, parte B. Ahora debemos ajustar el osciloscopio para calcular el voltaje de rizado. Esto simplemente se hace con el voltímetro aquí. ¿Qué hacemos? Se cambia el voltímetro a una señal de AC y se corre la gráfica. Esta gráfica está presente aquí, es el valor de rizado, ¿verdad? Para verlo más fácil, se van en las opciones del operador, se vuelve a dar clic y se ve que el voltaje es de 1.736 voltios. Gracias. Luciana Finito, parte C. En el primer punto se pide que se ensamble el circuito B. El circuito B, como se ve a continuación, es una fuente de poder con regulación. Como se puede recordar, las fuentes de poder están formadas por una red de alimentación, en este caso son 120 voltios y una frecuencia de 60 Hz, la parte del transformador. Posteriormente tenemos lo que es el rectificador, que en este caso es un rectificador de onda completa con transformador de toma central. La parte del filtro, que la consta del capacitador, la parte de la regulación con el diodo Zener y la carga, que como se puede observar aquí, es RL. Pide además en ese primer punto que con la ayuda de osciloscopio se observe y se dibuje el voltaje BDL en el osciloscopio configurado en DC. Para hacer eso vamos a hacer lo siguiente.
Colocamos el multímetro en DC para ver ese voltaje de L. Como puedo observar, nos da 8,492 voltios, y para ver su señal en el osciloscopio se hace lo siguiente. Como se puede observar, esta es la señal que representa ese voltaje de L. Posteriormente nos piden lo que es el voltaje de rizado en el condensador, que dibujemos eso en el osciloscopio en AC. Para ver cuánto vale ese voltaje hacemos lo siguiente: colocamos el multímetro en la opción de AC y procedemos a hacer la simulación. Como se puede ver, el voltaje de rizado del condensador en AC da 1,250 voltios. Para ver cómo es esa señal en el osciloscopio, hacemos lo siguiente. Como se puede observar, esta es la señal que representa a ese voltaje mencionado. Posteriormente nos piden calcular el voltaje de rizado de RL con el canal del osciloscopio en AC. Para ver cuánto vale ese voltaje de rizado hacemos lo siguiente: colocamos el multímetro en lo que es AC y le damos OK. Procedemos a simular y se puede observar que ese voltaje de rizado en RL nos da un resultado de 984,4 milivoltios. Para observar esa señal en el osciloscopio hacemos lo siguiente: damos a Enter y podemos observar que esta es la representación de la señal del voltaje de rizado en RL. Para la parte de la quinta práctica nos piden calcular el porcentaje de regulación en RL. Para ello debemos hallar el VLDC sin carga y VLDC con carga. Con carga sería, si tenemos aquí 8,492 de voltaje, y para sin carga tendríamos 11,15. Con estos datos procedemos a calcular el porcentaje de regulación con la siguiente fórmula, el cual nos dio 24,37%.